Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo. Cristo. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo. Cristo. Take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus, mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus, Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Esta es la continuación de las clases que estamos teniendo, el Evangelio Panorámico. Ya llevamos 9 clases, esta es la 9, con la pauta que va dando nuestro hermano Lucas, pero hoy vamos a meter más a Juan, tal vez, a que colabore con este pequeño recuento. Voy a hacer un recuento. Ya vimos que los 4 escritores se cruzaron y los 4 escribieron acerca del milagro de la alimentación. Es el único milagro registrado por los 4 exactamente en el mismo tiempo. Así que ya vimos que ese fue un milagro donde... Y ese punto nos ayuda para ir hacia adelante y hacia atrás en la cronología de los tiempos. Ese evento fue indiscutiblemente crítico y por eso pienso yo que Dios de esta manera dejó que este milagro de la alimentación de los 5,000 fuera redactado por los 4 escritores. De esa manera es como un sello de autenticidad.
Yo sé que hay algunos que están escuchando aquí tengo mi hija que estudia leyes, y hay allá también que son abogados o licenciados. Y cuando hay un caso difícil, se trae a la escena 1, 2, 3, 4 testigos, y el testimonio de estos 4 testigos, en su narración se va a encontrar la verdad. No tiene que ser una copia, los 4 tienen que decir algo, porque entonces es como que se pusieron de acuerdo. Pero cuando cada quien le añade, le pinta, le pone su matiz, entonces los que están oyendo todo el resumen, todo el panorama, van a absorber, van a ver, van a entender de qué es de lo que se está hablando el tema. En este caso tenemos 4 testigos, algunos de ellos fueron oculares, fueron testigos presenciales, otros fueron por investigación, basado en testigos también, ¿ok? Entonces ese nos ayudó, la clase de la semana pasada nos ayudó a que vimos esa sincronización de los 4. Pero hoy vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a regresarnos y ¡pum!, volver a caer ahí, para que vean cómo es que todo tiene que ver con las fiestas, ¿ok? Vean esta pantalla aquí. Esto es el territorio más o menos del centro de Israel. Ahí está Jerusalén, Betlehem, Betania, Qumran, y vas hacia arriba, pasas por Betel para llegar ahí a Samaria, es donde está la marca esa del pozo de Jacob, y más arriba vemos a Galilea y toda la zona que el Señor anduvo predicando. Vemos aquí que está Nazaret o Netzaret, Capernaum, Corazín, Betsaida, nombres que ya hemos mencionado, Gadara, que fue donde aquellos endemoniados gadarenos. Entonces ya estamos teniendo, junto con la narrativa, estamos viendo el mapa, estamos viendo sus recorridos, estamos viendo lo que él está haciendo, porque él tiene un periodo muy corto para hacer las cosas. Y todo va a tener que hacer sentido. Si él dijera, bueno, estoy aquí y a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde llegué aquí, no, porque no sería algo comprobable cómo llegó ahí. Entonces toda la narración que se está haciendo es una cronología lógica y entendible, ¿ok? Un poquito más de cerrar el dibujo, y ahí está Betsaida, porque Betsaida va a ser una parada en Betsaida también, que está ahí al lado norte, ¿ok? Y hemos visto estos lugares que ya anduvo por ahí, Betlehem, Nazaret, todos tienen significados muy profundos, y en cada parada él está haciendo cosas, están sucediendo cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Betábara o Bet-Abra es donde él fue bautizado, ¿ok? Es la casa del Abra o del cruce, es lo que significa. De ahí viene la palabra Abra. Entonces este punto fue un punto crítico, fue un punto de sucesión, fue un punto de cambio, fue un punto donde transferencia. Acuérdense que ahí fue donde él recibe la transferencia sacerdotal de un sacerdote legítimo, según el orden de Leví, siendo Juan, hijo de Zacarías, genuino. Entonces él transfiere el sacerdocio en ese punto. Y Betsaida, vamos a ver en Betsaida qué va a suceder. Betania, uno de los lugares favoritos o que están cerca de Jerusalén, donde Yeshua iba para allá y estuvo ahí, casa de Lázaro, Marta, María, Simón y otras personas. Pero cuando vemos todos estos eventos aisladamente, Jesús en el desierto, Jesús en las sinagogas, en el templo, discutiendo con los fariseos o enseñando, haciendo discusiones, cuando lo vemos con el látigo pegando a las mesas de los cambistas en el templo, en el Pesach, todas estas cosas aisladas, él enfrentándose a los fariseos después de sanar en sábado, cuando vemos todas estas cosas aisladas, este encuentro de Nicodemo en la noche a escondidas en Jerusalén, o este otro encuentro en el pozo de Jacob con la samaritana, todos estos puntos donde uno predica y gasta mucho tiempo en predicar estos eventos aislados,
Y está bien porque podemos profundizar en detalle qué está sucediendo. Pero antes de entrar a ciertos aislamientos o enfoques cerrados de este gran panorama, sí ayudaría ver el panorama de todo lo que va a hacer el Señor. Si no, de lo contrario, nos quedamos con todas estas predicaciones aisladas y principios aislados que de repente, bonitos y todos, pero no hemos visto el panorama completo de qué se trató todo el ministerio del Señor. ¿Okay? Así que aquí vamos a tener un pequeño recuento. Un pequeño recuento donde vamos a poner todo en perspectiva. Todo en perspectiva. Con una cronología exacta, se puede decir. Porque hoy en día tenemos los instrumentos matemáticos para, a partir de hoy, yo regresarme 10, 15, 20, 30 años y saber exactamente qué día de la semana era cuando una persona nació. Cuando estuve en la escuela de arquitectura, había unas fórmulas, y esto está asombradísimo con esas fórmulas que ahorita existen, pero ya gente tuvo acceso a estas fórmulas. Me refiero a esta fórmula. Por ejemplo, yo podía escoger una casa, dibujarla, tridimensional, escoger dónde iba a ponerla, qué coordenadas. Yo la ponía y luego escogía la fecha del año. Y en toda esta fórmula voy metiendo datos, ¿verdad? Meto las dimensiones, la trigonometría de esta casa, este volumen, este cajón. Luego, dónde lo pongo en el espacio y luego en qué tiempo. Y ponía yo la fecha del tiempo. Y luego, estas fórmulas daban unos ángulos de inclinación del sol a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Yo ponía la hora en que yo quería ver en qué momento le daba la sombra y a qué ángulo le daba la sombra a mi objeto. Y entonces podía yo determinar para buscar la mejor orientación, y de la clase llamada orientación. Entonces yo quería que, por ejemplo, esta zona de la casa le diera la sombra desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces esto me lo iba a dar acá. Yo la ubicaba y la podía mover en la casa antes de construirla. Y era tan exacta que podía después edificarse la casa y ir el día que uno había programado y decir, mira, la sombra se extiende tantos metros a tales horas y llega a tal... Esta técnica existía y ha existido siempre porque es matemática exacta. De ahí, por ejemplo, los que construyeron las pirámides, con estas matemáticas pudieron hacer que los escalones a cierto día del año, a cierta fecha, a cierta hora exacta, la combinación de este movimiento o esta trigonometría ubicada perfectamente en cierto día, iba a bajar, el sol iba a moverse y iba a provocar una sombra que parecía una serpiente, y iba a bajar en el momento exacto donde acá abajo estaba un sacerdote pagano y iba a hacer el sacrificio de un bebé. Pero todo eso ha existido siempre, son las matemáticas exactas. Entonces, con las matemáticas exactas podemos regresarnos a cualquier parte del tiempo y llegar ahí y decir, fue tal día. Hay otras matemáticas más sencillas que ahorita usted, podemos suponer, no se acuerda en qué día nació. No, yo nací en un jueves. ¿Cómo sé? Hay una matemática que usted pone el día de su fecha, cuántos años tiene, en qué año nació, y le va a decir, nació jueves, martes, domingo, lo que sea. Todo es matemática. ¿Por qué? Porque es la ciencia más exacta que tenemos. ¿Okay? ¿Por qué traigo todo esto? Porque hemos heredado herejías. Para un estudiante de la Biblia, y esto que voy a decir, yo sé que aquí voy a perder a muchos aquí, con lo que estoy a punto de decir a partir de ahorita. Voy a perder a muchos. Espero que no pierda aquí a mis hijos, que son los que me interesan. Pero voy a perder allá a algunos con lo que voy a decir, con lo que voy a establecer en este momento. Porque van a ser lastimados por esta verdad. Ojalá algunos pongamos atención y digamos, a ver si la puedo agarrar, la puedo entender. Pero a partir de hoy, esto va a ser de comprobar lo que uno dice. Se tiene que comprobar lo que uno está diciendo y lo que uno está creyendo. Si no, simplemente estamos
repitiendo herejías que hemos heredado y las cuales no nos dejan entender de qué se trata todo el plan de la salvación, de qué se trata todo el ministerio del Señor Yeshua. ¿Ok? Así que esta cosa que nos va a estorbar y que vamos a hablar hoy, para hacerla a un lado, porque yo sé que les he estado diciendo que el ministerio del Señor duró exactamente 70 semanas. Les di unos clues para que ustedes investigaran y fueran a sus Biblias y vieran, pero yo sé y entiendo, no todos son estudiantes de la Escritura, no todos somos estudiantes de la Escritura, no todos nos gusta leer, lo entiendo también. Se requiere de tiempo y se requiere de interés. Yo les puedo preguntar el día de hoy a las personas que han estado oyendo lo que he estado hablando por 1 año, por 2 años o 3 años, ¿cuándo es la fecha de Navidad? Me van a decir, tal día de diciembre. ¿Cuándo es la fecha del Día de los Enamorados? 14 de febrero. ¿Cuándo es la Pascua? Tal día. ¿Cuándo es el Día de las Madres? Tal día. ¿Cuándo es el Año Nuevo? Todas estas fechas no las sabemos de memoria porque las aprendimos por años. Pero ahorita, a todos los que están oyendo, yo les puedo preguntar, ¿cuándo es el Pesaj? Bíblicamente. ¿Cuándo es el día de las semanas, el Shavuot? ¿Qué fecha? ¿Cuándo es el día de las trompetas? ¿Cuándo es el día de Yom Kippur? Y nos va a pasar por aquí. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto este interés de aprender. Porque somos solamente oidores. Y queremos estar, pero realmente no queremos estar. Queremos oír, pero realmente no queremos aprender, porque el aprender y entender ya viene una responsabilidad. Así que sí oímos y media las aceptamos las fiestas, pero ¿de qué tratan? Yo no sé, entonces no estoy obligado a cumplirlas porque no las entiendo, y está bien, es un punto, porque ya una vez que uno las entiende entra en una responsabilidad diferente. Así que si yo les pregunto aquí también a mis hijos, ¿cuándo es Yom Kippur? A lo mejor van a patinar. ¿O cuándo es el día de las trompetas? ¿De acuerdo a los medios bíblicos? ¿Cuándo es el Shabbat? Bueno, el Shabbat sí van a decir que es el 7º día de la semana. ¿Ok? Entonces, para un estudiante de este tiempo, uno debe tener los ojos abiertos y saber una verdad. Que muchos manuscritos, y lo debe de entender y recibir y aceptar con calma, muchos manuscritos han sido manipulados. Ese es un golpe, porque entonces para muchos es como, bueno, entonces ¿en qué vamos a creer? Pero no. Los manuscritos pueden ser manipulados, pero la verdad no. Porque la verdad no es un escrito, es un papel, no es una letra. La verdad es una persona, es Yeshua mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a él no lo puede manipular nadie, ningún historiador, ningún padre de la iglesia, no lo puede manipular nadie. Él es Dios. Entonces, no importa cuántas veces se hayan metido con este libro y lo hayan desacreditado, le hayan agregado, le hayan quitado, le hayan una traducción de error, una traducción con malas intenciones, no importa. La verdad es la verdad y al final la verdad se manifiesta. Y una vez que conocemos la verdad nos hace libres. Cuando la verdad te hace libre de a de veras. Y este grupo fariseico que siempre quería el control de las masas o de las gentes con los escritos, te liberas de ese control. Ya no te pueden controlar. Por eso eres peligroso para ese grupo de personas, porque vas a salir de control. Mientras no te salgas de ese control, de estos líderes religiosos, vas a vivir en temor de quebrar los mandamientos de los hombres. Y no te va a importar quebrar los mandamientos de Dios. Si algo estos líderes religiosos no perdonan, es algo. Platicaba con Erika hace rato. Un líder religioso
ataca a una persona que está predicando acerca de guardar los mandamientos y te dice, no, es que a ti te gusta juzgar a las personas y tú quieres juzgar. No, simplemente es compartir los mandamientos. Ahora, esta persona, estos líderes religiosos no van a tener problemas para ser suaves en que una persona rompa los mandamientos de Dios. En otras palabras, alguien se puede, unos pastores pueden cometer adulterio y fornicación, tener hijos con una y con otra, y después los aceptan al mismo grupo. No hay problema, porque es amor y es la gracia y podemos aceptarlo. No hay problema, y yo estoy de acuerdo con eso. Todo el mundo merecemos 1, 2, 3, 4 las oportunidades que uno necesita para arrepentirse. No hay problema en el grupo religioso. No hay problema religioso en que aquel líder o aquel pastor o aquel miembro esté robando. Se le puede perdonar siempre y cuando esté aquí y acá. Muchas cosas se le pueden perdonar dentro de ese círculo religioso. Y te van a perdonar y te van a enseñar el amor, la misericordia y el perdón. Una cosa que no te van a perdonar nunca es que hables en contra de sus mandamientos de ellos. Son suaves para juzgar con los mandamientos de Dios porque no les importa que quiebres los mandamientos de Dios. Pero no vas a quebrar mis mandamientos. No vas a hablar de mí. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque tengo un testimonio de una persona que aprecio. Este muchacho, este joven o este hermano pastor, escribió en su tesis, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Escribió en su tesis algo. Sí, acá se me ríen, pero es un amigo mío. No lo voy a exponer, pero él escribió en su tesis, y a mí me dolió, porque él escribió en su tesis, donde él hizo mención de que en la organización en la que está bien, pero dentro del liderazgo había espacio para una mejora. Unos cambios pequeños aquí y allá vendrían y traerían mucho beneficio a la organización. Y hizo su tesis de eso. Y escribió dónde podía mejorar y dónde no estaban bien, de acuerdo a lo que él veía. Y él pensando en llevar a la organización a un nivel más productivo. Eso es como decir a los líderes, no están bien. Como ustedes están llevando las cosas, no están bien. Eso lo marcó hasta el día de hoy. Y no se lo van a perdonar nunca jamás. Y no se lo perdonaron. Porque atentó contra el liderazgo que Dios ha puesto sobre la congregación. Entonces eso no te lo van a perdonar. Y ya les dije, te pueden perdonar todos los demás que para mí son pecados más grandes. Pero para ellos el pecado más grande es hablar de los líderes. Y te entrenan desde que llegas. Tú no te vas a rebelar contra el liderazgo que Dios puso, porque es como rebelarte en contra de Dios mismo. Hablar de los líderes es hablar de Dios. Y te van entrenando. Entonces de esa manera ellos te tienen. Vístete así. Un amigo que acaba de morir me dijo que cuando él ya es grande, más grande que yo, cuando él era joven, dentro de estas reglas, mandamientos de hombres, había unos mandamientos tales como que nada más puedes usar camisa blanca y cierto color de corbata. Un mandamiento de hombres. Usar la corbata de color rojo era un pecado para este grupo y se castigaba. Entonces, hay mandamientos que se han puesto y no están en la Biblia, pero se castigan. Hay mandamientos que le ponen a la mujer que no se corte el pelo. Y alguien, aquí lo voy a poner en el aire, alguien saque y traiga la próxima semana un mandamiento en la Torah que prohíbe que la mujer se corte el pelo. Pero hay mujeres aterradas ahí porque es un mandamiento de hombres. Y siguen amarradas, esclavas con muchos mandamientos de hombres. No solamente mujeres, pero hombres también. ¿Ok? Están aterrados y no son libres. Pero ya tienen 5, 10, 15, 20, 30 años de conocer la verdad, pero la verdad no los ha liberado. Y tienen miedo quebrar más esos mandamientos, porque si los quiebran no van a ser aceptados por ese grupo religioso, que enfocarse en guardar los mandamientos de Dios. Y andan celebrando todo tipo de fiestas paganas, quebrando los mandamientos 1, 2 y 3, no guardando el Shabbat, porque hay un mandamiento acá de los líderes religiosos que dice que es el domingo. Yo sé que
Yo sé que esto es difícil de escuchar, pero bueno, aquí están. Si quieren ser libres, abran su corazón y escuchen la verdad que está escrita en estos libros. Aunque estén manipulados, aunque tengan errores de traducción, la verdad se manifiesta, la verdad se puede venir a visitarnos y nos puede hacer libres. Estas notas. Se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto completo o incompleto del Nuevo Testamento. Además, han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín. Y otros 9.300 conversiones en siriaco, que es arameo, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. O sea, material hay. ¿Ok? Una cantidad mucho mayor que la que corresponde a cualquier otra obra literaria. Hay más pruebas del Nuevo Testamento y de todo el ministerio de Yeshua en manuscritos que las obras de Shakespeare. ¿Okay? Pero Shakespeare lo creemos de corazón y la gente se lo aprende de memoria. Pero dudan de estos manuscritos. ¿Okay? Ahora, muchos más manuscritos hay del Antiguo Testamento, en hebreo, en griego y en arameo. ¿Okay? Así que hay mucho de dónde ir y buscar y encontrar. Sobre todo hoy con la tecnología podemos visitar cualquier biblioteca, cualquier museo y ver manuscritos antiguos y corregir cualquier error que esté en las escrituras para darle el entendimiento. O sea que no hay una excusa para mantenernos en la ignorancia, porque mientras estemos en ignorancia hay un grupo que va a tomar ventaja de ustedes, de sus familias, de sus finanzas y va a manipular a sus jóvenes y a sus jovencitas, como dice la Biblia. Así que hay manuscritos en hebreo antiguo, sin los puntos, todo eso que es ya añadido mucho tiempo más después de Yeshua, donde los masoretas le ponen estas letras, estos puntos, estas comas para darle una pronunciación, pero estos manuscritos ahí están, también en siriaco, en arameo, en griego, en latín hay muchísimos. Los primeros copistas que pasaron del griego al latín están ahí y tienen, entre más se va alejando hacia acá, los manuscritos fueron moviendo, cambiando una palabra que les estorbaba. O esta palabra me estorba, se la voy a quitar, aquí le voy a añadir, pero terminamos con la versión Reina Valera 1960 y las nuevas versiones nacionales, internacionales y la LBT y ahora hay hasta Biblias para los homosexuales. Entonces, todas estas Biblias de hoy, de alguna manera o de otra, tienen error. Pero podemos regresar a todos estos manuscritos y entender. Mas, sin embargo, la verdad, como les dije, no puede ser manipulada. ¿Por qué traigo todo esto? Por lo que voy a leer hoy. Porque leímos la semana pasada, ¿verdad? Llegamos hasta Juan 5. Les voy a empezar a leer aquí. Juan 6 es donde empieza nuestra clase del día de hoy. Perdón por la introducción tan agresiva. ¿Ok? Se ríen, ¿verdad? Porque sí fue agresiva, pero pasadas estas cosas, Juan 6:1, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, siguiéndole gran multitud, porque venían sus señales que hacía en los enfermos. 6:3, y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 6:5, y como alzó Jesús los ojos, vio que había venido la gran multitud, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quiere decir que aquí está a punto de venir a hacer lo que vimos de la alimentación de los 5,000, donde los 4 evangelios se van a juntar. Capítulo 6. Pero aquí tenemos una frase de 10 palabras, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Estas 10 palabras no están en estos escritos antiguos del Nuevo Testamento. Fueron añadidos para confundirlos y crear una doctrina, como les dije, herejías que hemos errado de un ministerio de Yeshua de 3 años y medio por personajes que se dicen los padres de la iglesia o los padres de la historia eclesiástica. Y aquí están los famosos padres de la iglesia, muchos de ellos con buenos sentimientos, pero otros utilizados por este liderazgo, ya en ese entonces era mezclado de fariseos, de saduceos y de romanos, porque querían el control de la iglesia, porque ya supuestamente había terminado todo. Clemente de Alejandría, buenos comentarios. Epifanio, Ireneo, Orígenes, Jerónimo y el tal Eusebio, que es el que voy a hablar hoy. Y ustedes pueden hacer su investigación, porque toda esta información está ahí para todo el mundo. Él escribió no solamente la historia o exponiendo todo lo que es el evangelio desde supuestamente él con historiadores, apoyándose a otros historiadores, desde que nace Yeshua hasta que muere, con un periodo que empieza supuestamente el 3 años y medio, con testimonio de que él dice que él se basó en el Evangelio de Juan para determinar que el ministerio de Yeshua duró 3 años y medio. ¿Ok? Y después hay 3 años y medio de ministerio de los apóstoles, cuando ya viene el Espíritu Santo, y Cornelio es visitado por Pedro, y aquí hay otros 3 años y medio que son los otros 3 años y medio, y ahí termina todo para los judíos, y entonces empieza todo para los gentiles. O sea, esta teoría de reemplazo aquí fue fabricada en el 3er y 4º siglo. Permítanme. Ok. Entonces, este Eusebio, tratando de investigar, él escribió otras obras, unas obras como la iglesia de Constantino, la vida del Constantino. Él hasta lo critican por eso, porque él lo hizo casi Dios, a semejanza de Dios a Constantino en su biografía de Constantino y la iglesia, y él ahora era el vicario de Cristo. Él hizo creer en su investigación que él iba a comprobar las 70 semanas de Daniel. Entonces 69 semanas ya habían transcurrido hasta el momento que apareció Yeshua, quedaban 7 años. Y esos 7 años él los tenía que desaparecer. ¿Y cómo los desapareció? Inventándose un ministerio de Yeshua por 3 años y medio, que hasta entonces, estamos hablando del 320, que él está hablando de esto, 300 años todo el mundo había dicho que Yeshua había predicado solamente alrededor de 1 año. ¿Ok? Pero no importa lo que han dicho los historiadores, vamos a ir al versículo, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al espectrum, vamos a ir a la cronología, al panorama, donde nosotros con nuestros propios ojos, sin ser eruditos, vamos a entender la verdad que ha estado escondida por mucho tiempo por estas herejías heredadas que no nos han dejado ver las escrituras, porque esto estorba. Todas estas cosas estorban, así como la teología del rapto antes de la resurrección de los muertos. Muchas cosas que hemos heredado han estorbado para poder entender y regresar a los mandamientos. Esta es una de ellas, ¿ok? Entonces, este Eusebio tiene que hacer creer que ya el pacto de Dios, el eterno, con el eterno pacto con Israel, se acabó. Ya pasaron las 70 semanas, ahora es la iglesia romana, y ella va a tomar el control, su vicario de Cristo, y ahí empezó el control. Él estuvo en el tratado de Nicea en el 325, fue parte de los que dijeron, vamos a quitar todos estos mandamientos, todo lo que vuela a judío, vamos a quitar el Shabbat, vamos a quitar las fiestas, porque todo eso está estorbando para establecer este nuevo orden mundial, de esta religión mundial, de la cual todas las iglesias el día de hoy cristianas han heredado esto. Jesús nació en el año 1. Así que Eusebio nació en el 263, muere en el 340. Es el padre de la historia eclesiástica, escribió varios
varios documentos de investigación. Pero todas las iglesias han heredado esto, de estos escritos y ensayos que él escribió. Jesús nació en el año 1, empezó su ministerio a los 30, su ministerio duró 3 años y medio y la destrucción del templo fue en el año 70. Suena bonito porque yo hasta lo he repetido, ¿ok? Pero antes de que naciera Yeshua había ya un calendario juliano que es el que ha estado hasta ahorita, ¿ok? Entonces, todos los eventos de Yeshua no van a cambiar. Ahora, ya existía el calendario hebreo. Entonces, el calendario hebreo, ahorita lo podemos traer, con una transparencia, traer nuestro calendario juliano, ponerlo y entreponerlo, sobreponerlo y saber las fechas cuando se cruza el calendario romano y el calendario hebreo. Y a partir de allí empezar nuestra investigación. Y además tenemos datos bíblicos precisos donde vamos a tener que empezar a contar el día, porque lo que vamos a comprobar es si es cierto o es una mentira los 3 años y medio de Yeshua predicando en la tierra. Porque esto nos va a estorbar para entender lo que les he estado diciendo en las 70 semanas. ¿Ok? Lucas 3 nos dice que Tiberio César estaba en su año 15 de gobierno. ¿Ustedes creen que todos estos datos que lanzan ahí eran nada más? No, eran para comprobar. Como Roma tiene todos esos historias en sus récords, podemos ir y traerlas. Y ese calendario que Roma usa es el que tenemos hasta ahorita. Entonces podemos regresarnos hasta ese día. Y nomás sobreponerlo con el calendario hebreo. ¿Ok? Este es un documento que está ahí, que dice cuándo Tiberio reinó con Augusto, Tiberio César con Augusto César, porque Augusto César ya estaba viejo, ya iba a salirse, pero él trae a y empieza a ser subgobernador, por así decirlo, o empieza a traerlo. Él terminaría siendo el César, pero lo sobreponen y está 2 años con él. Cuando dice que en el día 12 de esta era común, en el año 12. Yo sé que ahorita vamos a ocupar este tiempo, pero es importante entender esto. ¿Está viendo? No. Ok. Me voy a regresar aquí. Gracias a Dios todo está ahí en la Biblia. Lucas 3 va a decir que en el tiempo que va a empezar esta cosa de Juan empezar a bautizar, estaba Tiberio César en su año número 15 de gobierno. Si él, de acuerdo a la historia, su reinado empezó en el año 12, aunque ya él solo empieza hasta el año 14, porque les digo que César Augusto estuvo 2 años con él guiándolo en esta sucesión de poder. De todas maneras, él empieza su gobernación en el año 12. Ahora sumen, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Avilanía, siendo sumos sacerdotes, la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Entonces vamos a establecer ahorita, primero, para empezar, ¿cuándo es el tiempo en que está Juan bautizando? ¿En qué año? Si el reinado de Tiberio empieza en el año 12, esto es matemáticas, gracias a los maestros que nos enseñaron matemáticas en primaria. En el año 12 ya tiene 15 años con su gobierno, quiere decir que estamos ya en el año 27. Así de sencillo. Y establecemos un principio. Juan va a bautizar en el año 27 a Yeshua. Ahora, lo que es sorprendente, cómo toda la Biblia se amarra perfectamente. Porque les digo, los manuscritos pueden ser manipulados, pero la verdad no.
Esdras 7 nos va a decir que Artajerjes da la orden de reconstruir a Jerusalén. En el día primero del año 457. Salieron el primer día del primer mes. Claro, tardaron 5 meses. Ellos van a llegar en el 5.º mes. Pero el edicto salió en el día primero del primer mes. En el día primero del primer mes del año 457 antes de Cristo. O antes de la era común. ¿Ok? Hay profecías que se tienen que cumplir. 70 semanas están determinadas, dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces 9:25 de Daniel nos va a decir cuántos años van a pasar exactamente desde el momento que sale esa carta hasta el momento que es anunciado el Mesías como el Cordero de Dios. Sepas pues y entiende que desde el día de la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dan promedio de 69 semanas. Y se tornará a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entonces, estas 69 semanas es un promedio de 483 años. O es 483 años exactamente. Van a pasar 483 años exactamente desde que se escribió esa carta en el 457 al año 27. Dígame si no hay una exactitud perfecta. Al día siguiente, Juan 1:29 va a decir, porque Juan ya empieza su relato ya cuando ya inclusive Jesús ha sido bautizado, ya han pasado los 40 días del desierto, él ya ha ido para allá, ya viene de regreso. Juan no empieza el día que va a bautizarse a Jesús, el Evangelio de Juan. Él empieza esta narración y Juan está siendo apoyado en el testimonio de Juan el Bautista, de todo lo que hizo. Y los ancianos van a mandar personas a Juan para decirle, oye, ¿eres o no eres tú? Dice, no, ya está entre ustedes el que es. Al día siguiente ve Juan a Jesús, que venía a él, y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice eso, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, es el día primero del primer mes del año 28. Voy a volver a decir. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el primer día del primer mes del año 28. Lo vamos a tener que comprobar. Porque uno puede pararse aquí y decir muchas cosas y suenan bonito, como 3 años y medio. Juan 1:29 es el primer día del mes. Del mes de Abib. Ahorita vamos a comprobar todo eso. Pero tenemos que regresarnos 41 días. Porque Jesús va a ser bautizado, va a venir el Señor en forma de paloma y va a hablar y va a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Él se va a ir 40 días y va a ayunar. ¿Ok? Y tenemos apoyos de Mateo 3, Marcos 1:9 y Lucas 3:21. Ahorita vamos a llegar a las conclusiones, ¿ok? Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Quiere decir que Juan 1:29, cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que regresarnos varios días. Por eso tenemos el apoyo de Mateo, Marcos y Lucas, que van a narrar cuándo fue Jesús bautizado y después cuándo va a ir al desierto. Mateo 3,
Marcos 1 y Lucas 3 son nuestras pruebas de que Jesús fue bautizado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Lucas 3:21 dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Ok? Entonces Yeshua va a ayunar 40 días y 40 noches después de este evento de su bautizo. Le puse unas fechas, el día 20 del mes 11 al día 29 del mes 12. 40 días. 4:1 de Mateo va a decir, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lucas va a agregar, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Dice que ya pasaron 40 días y él tuvo hambre y ahí se le aparece Satanás. Él no fue tentado por los 40 días. Él estuvo ayunando y orando por 40 días. Las fieras estaban ahí, pero los ángeles le servían. Pero cuando tuvo hambre, ahí es tentado en ese día. ¿Ok? Y aquí va a empezar Juan. Este es el testimonio de Juan 1:19. Quiere decir que ya cuando Juan va a empezar su narración, ya pasaron los 40 días. ¿Cómo sé esto? Por lo que vamos a leer. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy el Cristo yo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Sigamos adelante. Al siguiente día de cuál, de lo que acaba de pasar, de cuando vinieron estos personajes, Jesús viene, cuando este es el día cuando estos le están preguntando, ¿eres tú? Allá el Señor está siendo tentado. Él termina la tentación, viene, y Juan lo ve al otro día, que venía y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Este es el primer día del año. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y yo no le conocía más el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿A quién les dio testimonio? A los personajes que vinieron un día antes de los fariseos. Ya les di testimonio de que Él es. Porque hacía 40 días o 41 días ya que Él había sido bautizado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Y al siguiente día, o sea, ya por el del día 42, por así decirlo, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan 1:35. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los 2 discípulos hablar, siguieron a Jesús. Si este Juan 1:19-36 es cuando Jesús fue bautizado, quiere decir que estos 2 discípulos, Juan y Andrés,
van a ir 40 días al desierto con él, porque lo van a seguir. Aquí es cuando Juan, que es un discípulo de Juan el Bautista, va a seguir a Yeshua junto con Andrés. Entonces, aquí estos discípulos, ya Jesús ya fue al desierto, ya estuvo en el desierto los 40 días, ya fue tentado, ya regresa. Juan ya ha dado testimonio de que él es, porque él dice, yo cuando lo bauticé, yo vi la paloma y oí la voz. Ellos se van, al otro día viene Jesús del desierto y dice, miren, es el que les dije. Al otro día, tercer día, entonces los que no estaban en ese día, vieron y le siguieron estos dos discípulos. Así que el Mesías ya lleva aquí 43 días y esta es la séptima semana de su ministerio. Y empieza su séptima semana de ministerio. Así que Juan 1:19 en adelante va a relatar que Juan está bautizando, los fariseos han mandado a alguien, pero han pasado ya 40 días de que Jesús ha sido bautizado cuando aparecen estos personajes. Y mientras Jesús está siendo tentado allá, los fariseos están preguntando, ¿eres tú? Y dijo que no, ya está entre ustedes. Se van, llevan el aviso, ¿qué les vamos a decir? Pues díganle. Al otro día viene Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el primer día del primer mes del año 28, del año en que Jesús o Yeshua va a morir, en el año 28. Y hay muchos datos donde, como les digo, muchos escritos históricos del primer siglo que dicen, porque inclusive, fíjense, hay, tanto así está la enciclopedia de información, que hay datos romanos donde el Sanedrín es juzgado por haber traído testigos falsos y fueron expulsados del edificio donde estaban de piedras hermosas y fueron enviados a seguir sus negocios, pero allá en el mercado. ¿Dónde es posible que la verdad no va a ser sepultada? El día 28 de la era común, el Sanedrín fue cargado y de ahí hubo persecución de Roma en contra del Sanedrín porque era penado traer testigos falsos. Y el Sanedrín, junto con las más élites de Israel, de los religiosos, habían hecho eso para crucificar a Yeshua. Y fueron huyendo hasta que se fueron allá cerca del mar Mediterráneo para establecer su nuevo centro de operaciones. Pero es increíble que la verdad siempre va a estar ahí, ¿ok? Entonces nos quedamos que aquí ya pasaron 43 días para cuando viene Andrés y Juan a seguir a Yeshua y le dice, ¿dónde? Ven, síganme. Y lo empiezan a seguir. Después ahí va a ir a visitar a Simón, muchas cosas van a suceder, pero aquí ya empieza un ministerio más formal, pero ya lleva 6 semanas completas y está empezando la séptima. Ya han pasado mínimo 43 días. Bautizado, 40 días en el desierto, el primer día cuando es tentado, el segundo cuando lo ve Juan y el tercero cuando dice, mira, este es otra vez y ahí se va Juan. Entonces ya empiecen a contar ustedes las semanas y todo va a caer en perfección. Sigamos los relatos. Entonces él va a empezar a pisotear, porque su trabajo es pisotear los mandamientos de los hombres y exaltar los mandamientos del Padre Celestial. Estos son su objetivo principal, quitar las ataduras de estos personajes, liberarlos de esas cadenas de esclavitud y traer la verdad, la luz a las tinieblas y hacerlos libres para ser parte de este reino que Él está estableciendo. Y lo va a empezar a hacer. Esta es la séptima semana de sus 70 semanas que va a durar su ministerio. No 3 años y medio de Eusebio, no Juan 6:4 que añadió esa Pascua ahí en medio de... Es increíble donde él se le ocurre añadir una Pascua, ¿verdad? Ahorita lo van a ver. Entonces que en la semana 7 va a ver lo que los relatos de la Biblia dicen, que él va a convertir el agua en vino, ¿verdad? Y ahí nosotros leemos, él manifestó su gloria. No, el original, los textos más antiguos dicen que él manifestó sus juicios justos, porque lo que va a hacer él va a traer juicios a todos los mandamientos de los hombres. Cada milagro va a pisotear mandamientos de los hombres. Ahorita los vamos a ver. En el principio, Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria.
La palabra esa fue agregada, pero en los escritos más antiguos dice sus juicios justos, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Él ya después de ahí, de Caná de Galilea, va a ir a Capernaum. Ok, estamos en la semana séptima de su ministerio. Él va a llegar a esta boda porque es invitado. Los fariseos tienen reglas acerca de las purificaciones, de cómo se deben de lavar. Entonces estos cántaros estaban ahí para lavarse ceremonialmente sus manos. Y estas aguas, aunque eran corrientes, por así decirlo, se llevaban y eran llenadas hasta arriba en estas cántaras. Pero para santificar el agua, entonces la ponían y la bajaban en las fuentes que ellos tenían santas, y apenas si tocaban el borde, el agua estaba hasta arriba, y sumergían las tinajas, y tocando el agua ya estaban santificadas y las sacaban. Y esas eran las aguas que ellos usaban para santificarse. Esos eran mandamientos de hombres. Dios nunca dijo eso que se tenía, pero ellos habían agregado cientos y no miles de mandamientos. Entonces, si estos cántaros habían sido una vez utilizados para poner vino, no se podían utilizar para este tipo de aguas de lavarse las manos, porque iban a oler al vino. Entonces Jesús va a pisotear este mandamiento porque va a usar esas tinajas de santificación, y en esas Él va a hacer el vino. Va a despurificar sus cántaros de purificación, poniendo vino nuevo en esos cántaros, y van a quedar engañados. Los únicos que sabían eran los que se no digan nada. Imagínense cómo andaban ahí los sirvientes riéndose. Los cántaros han sido despurificados. Y Él hizo un milagro. Cada milagro era pisotear sus mandamientos. Ahí pisotea sus mandamientos porque básicamente Él contamina los cántaros de purificación de los fariseos al poner vino en esos cántaros. Después de ahí se va a ir Él a Capernaum. Así que Él va a ir a Capernaum y mínimo tiene que quedarse ahí hasta el Shabbat semanal. ¿Ok? Entonces llega ahí como en el día 8 del primer mes, ese primer sábado, porque ya les digo, podemos regresar y saber que el primer sábado cayó en el día 8, igual que el día primero de ese año, del 28, era sábado el día primero. ¿Ok? Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén, porque ya venía el Pésach. Entonces él, del día 8 al día 9 más o menos tenía que salir, porque eran 2 o 3 días de camino para llegar a la Pascua. Y acuérdense que la Pascua cuando era el día 14, entonces tenía pocos días, pero podía llegar. Y así que él parte para allá, y eso es lo que dice Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y sube Jesús a Jerusalén. La Pascua o el Pésach que era el día 14 de ese mes. ¿Ok? Estamos en el año 28. Yeshua va a llegar a Jerusalén en la semana 8 de su ministerio. Juan 2:14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas y los echó a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. En Pesaj. Entonces el Señor va a cumplir ahí esa fiesta. La próxima vez que Él regrese, Él va a regresar días antes de ese día, el día 9 creo, y va a ser recibido porque Él tiene que ser presentado en el día 10 y a ser aceptado, y Él va a ser crucificado en el siguiente año, porque lo vamos a ver. Pero en el primer Él va a limpiar y va a decir: mi casa es casa de oración. Así que ellos dicen: pero ¿con qué señal haces estas cosas? Nomás les voy a dar una señal, la señal de Jonás. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero Él hablaba de su cuerpo. Y ellos empiezan a darse sí y empiezan a confirmar, porque dicen: no, pues en tantos años hemos construido este templo. Y entonces las cuentas empiezan a salir de lo que les estoy diciendo. No tenemos mucho tiempo. Así que Él se va a quedar ahí en el Pésach. Acuérdense que es el día 8, perdón, el día 14. Él se va a quedar 7 días de los panes sin levadura también. ¿Ok? Yeshua se va a quedar ahí hasta cumplir las fiestas. E inclusive se va a quedar hasta que sea el otro Shabbat semanal. Pero en esa semana que Él está en las fiestas de panes sin levadura, acuérdense que tiene que ocurrir la fiesta de los primeros frutos.
y él tiene que presentar su ofrenda. Pero su ofrenda es diferente porque en ese día de primeros frutos, una persona va a venir a buscarlo de noche y es Nicodemo. Nicodemo se va a convertir en los primeros frutos de Yeshua para presentárselo al Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vean hasta dónde estaba la corrupción. Este es del Sanedrín. Este es un fariseo, un líder del Sanedrín, de los líderes religiosos. Pero él viene y fíjense lo que él va a decir en Juan 3. Todo el mundo conoce Juan 3:16, pero esta es la historia. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Tienes 7-8 semanas apenas de ministerio. Y él está diciendo: ya sabemos que tú vienes de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales. No cambió acá. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Quiere decir que no solamente Nicodemo, pero todo el Sanedrín ya sabían que él venía de Dios por las señales que lo estaban respaldando. Y llevaba poquitas señales. Díganme cuáles señales. Así que Yeshua se va a quedar ahí en los alrededores de Judea por 4 semanas. Sus discípulos estaban bautizando. Esta es la semana 8 de su ministerio. Él ha ido a Jerusalén porque es la Pascua. Se va a estar los 7 días de los panes sin levadura. Se va a encontrar con Nicodemo y después va a salir a las afueras de Judea. Va a ser al Jordán. Y Juan está bautizando en un lado y Yeshua con sus discípulos está a este lado. Aunque él no bautizaba, pero los discípulos. Y ahí va a estar un promedio de 3-4 semanas haciendo y visitando todos sus alrededores. Sí. Entonces hemos establecido aquí ya que Jesús cumple la primera fiesta y él fue anunciado en ese día cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no va a ser para esta Pascua. ¿Por qué? Porque el Cordero tenía que ser de 1 año. Entonces al siguiente año ya Juan lo nombró Juan como el sumo sacerdote, según el orden de Leví, con la autoridad que Dios le había dado a Moisés, que se la diera a Aarón, para que él pudiera decir: este es el Cordero, ahora a partir de aquí vamos a cuidarlo por 1 año. No hay un Cordero de 3 años, o 3 años y medio. El Cordero tenía que ser de 1 año. Y es increíble toda la escritura. De manera que como Jesús entendió, porque va a haber pleito ahí, los fariseos van a venir: oye, aquellos bautizan y tú bautizas, yo no bautizo, pero... Y van a ir con Juan: oye Juan, porque aquel está bautizando, miren, él es el esposo. Todo lo que él está haciendo es lo que tiene que hacer, ya dejen de molestarme. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, pero era menester pasar por Samaria. ¿Y qué? Va a pasar por Samaria. Entonces, todas estas predicaciones que sabemos aisladamente, que las hemos oído, tienen una secuencia y van pasando y físicamente va recorriendo. Ya vimos el mapa: Jerusalén, Samaria, Galilea. Y va a pasar ahí los samaritanos, los 2 días. Déjenme, les doy aquí un recuento rápido. Es importante que tengan que leer su Biblia en todo esto para que comprueben todo. El Señor va a ir, tiene que pasar por Samaria. Están en la primavera. Acaba de pasar la fiesta, ¿ok? Entonces van a pasar por ahí, va a llegar al pozo de Jacob, propiedad que Jacob le había dado a José, ¿ok?
Los samaritanos eran una mezcla. Si ustedes ya las clases que vimos ya vieron que era una mezcla. Trajeron gente de aquí, trajeron gente de acá. Los leones estaban comiendo a la gente. Entonces traen gente de los que se habían llevado a esparcir y se hace una mezcla. Ellos escriben su propia Torá y ellos tenían en su mandamiento número 10 que había que adorar a Dios en el monte Gerizim. Entonces por eso es que ellos están haciendo y adorando, y ellos también son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Por eso es que este samaritano dice, pues cuando venga el Mesías nos lo va a decir, cuándo le vamos a adorar. Pero ellos estaban en sus mandamientos, pero cuando venga el Mesías, estaba esperando el Mesías, aquí estoy, yo soy el Mesías. Y le reveló su vida. Ella emocionada porque ella cree que él es el profeta, y esta es la única ocasión donde Yeshua se revela a sí mismo como el Mesías a una mujer. Ella va al pueblo y le dice a los samaritanos, he encontrado al Mesías. Ellos van y vienen, todos vestidos de blanco, se vestían de blanco todos hasta la fecha. Venía, entonces en lo que ella va, llegan sus discípulos, ¿verdad? Y la ven y ella se va. ¿Qué está dando con esta mujer? ¿Tienes hambre? No, ya hice mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Y le habrá dado de comer a esta mujer, ¿de qué hablan o qué? Y dice, ustedes saben que faltan tantos meses para la siega. O sea que vamos a ubicarnos en temporada porque es primavera. La siega, ¿dónde es? Allá en el otoño. Ustedes decir, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alcen sus ojos y miren las regiones porque ya están blancas para la siega. Ellos están emocionados con Yeshua, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿tienes hambre? ¿Ya comiste? Y Jesús los está viendo, pero está viendo allá en el horizonte que vienen todos estos vestidos de blanco. Y le dice a los discípulos, levanten la vista. Ustedes faltan 4 meses para la siega, cuando el trigo cambia de color y cuando los frutos... Pero miren, déjenme decirles que ya los campos están blancos. Porque todos estos hombres estaban viniendo y vinieron. Y no solamente creyeron por lo que la mujer dijo, hemos creído por lo que hemos oído. Este es el Mesías. Entonces están empezando en primavera. Es una primavera ahí. El Señor puede caminar y atravesar los campos en la primavera. Juan 4:46 va a decir, porque Juan es el que relata en secciones las fiestas. Vino pues Juan otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y aquí es donde va a sanar lo que vimos la vez pasada. Va a dejar Galilea, Samaria, se va a quedar 2 días allí, que proféticamente son los 2 días o los 2000 años que él se queda con los gentiles, para hablarles y después empezar la restauración de todos. Pero hay mucha profundidad en eso. Y lo que vimos del centurión, como yo de Jesús venía de Judea a Galilea, fue él quien rogó que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Eso lo vimos la vez pasada. Vimos cómo él manda primero a los ancianos de los judíos, de los fariseos, mala decisión, después manda a sus amigos y después se le dice, no, ya no venga, yo no soy digno. Mientras los líderes decían, él es digno, nos ha dado, nos ha hecho, nos quiere. Y él estaba diciendo, yo no soy digno. ¿Okay? Vimos eso. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos. Fíjense, por eso es que sabemos que estos son traductores y no son personajes que están valorando y apreciando lo que está en el texto original. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos. Fiesta en minúscula, después van a poner Shabbat ni siquiera en mayúscula. Día del sábado, van a decir día de descanso, pero van a poner a Satanás con mayúsculas. ¿Ok? Son traductores aquí. Después de estas cosas era un día de la fiesta de los judíos. ¿Cuál es la fiesta que sigue del Pesaj? Las semanas. Entonces, están pasando las semanas. Ya pasaron 3, 4 semanas que estuvieron allá
manejando, bautizando. Viene una semana más, ahora hay que regresar porque se está llegando la 7ª semana, la fiesta de Shavuot. En el capítulo 5 es ahora la fiesta de Shavuot y hay que ir a Jerusalén porque Yeshua tiene que cumplir las 3 fiestas peregrinales, que es estas 2 y la de tabernáculos. ¿Ok? Entonces él va a tener que ir a esa fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, y él va a viajar. Y ahí en Jerusalén, ¿y va a dónde va a llegar? Él va a llegar al Shabbat. Acuérdense que la fiesta de las semanas cae en un domingo. Cuentan 7 sábados y él va a llegar en el 7º sábado. ¿Ok? Porque él va a sanar a este personaje y lo van a acusar porque sanó en sábado. Al día siguiente es Shavuot o fiesta de las semanas. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Betesda es casa de misericordia. Y estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, y estaban esperando el movimiento del agua. Este es el 7º Shabbat, un día antes de Shavuot. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al otro día los va a hallar en el templo, celebrando la fiesta. Porque le van a preguntar, ¿por qué andas cargando tu lecho? El que me sanó me dijo, se está prohibido por nuestros mandamientos. Cada milagro el Señor los va a triturar, los mandamientos de los hombres. Él no va a quebrar ningún mandamiento, ningún Shabbat va a quebrar. Levanta tu lecho, vete. Porque es sábado. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes nuestros mandamientos de hombres y doctrinas de hombres que hemos puesto encima de los mandamientos y son más poderosos que los mandamientos de Dios? Dice, yo no sé, de verdad no sé ni quién era, no lo había visto. Y después se lo encuentra Yeshua en el templo y dice, oh, ya vi que estás aquí celebrando, me da gusto, qué bueno, no peques más. En otras palabras, guarda los mandamientos, no de ellos. Ya te hice yo que pisoteara sus mandamientos, pero guarda los mandamientos de Dios. Pisotear, exaltar. Pisotear, exaltar. Todos sus milagros, todas las parábolas, pisotear, exaltar los mandamientos de Dios. No peques más. Después halló Jesús en el templo y dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y le van a preguntar al otro día, ¿por qué haces estas cosas en sábado? ¿Y por qué te haces tú creer que tú eres Dios? Porque Él les va a predicar ahí en esa fiesta. Y en esa misma temporada de esa fiesta, tienen que quedarse también otros 7 días, Juan va a ser encarcelado en esa semana. Juan es encarcelado en la fiesta de Shavuot, porque Herodes está recibiendo presión porque él tiene la esposa o mujer de su hermano. Y él decía, no es bueno que tengas, la Torah dice que no puedes tener la mujer de tu hermano. Juan es encarcelado en esa semana. Juan 5:41 nos lo va a decir más. Yo os conozco, ¿no? Ustedes no tienen el amor de Dios porque lo están juzgando. Ustedes, ya los conozco. Ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Juan 5:42. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de solo, la gloria que solo viene de Dios. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien les acusa ya, Moisés, en quien ustedes esperáis. Así que ahí los fulmina y él regresa a Galilea. Él va a regresar a Galilea. Se acaba la fiesta, inmediatamente él ya no quiere estar ahí. Él cumple la fiesta porque está en la Torah, porque están los mandamientos, y él se va.
¿ok? Regresa a Galilea. Tenemos récord aquí de Mateo 4:12 que dice, mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, porque en esa fiesta es cuando se va a correr el rumor, ya ha sido preso. Mas después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creen el evangelio. Jesús va a empezar a predicar después de esa fiesta abiertamente. El mismo mensaje no va a cambiar, arrepentidos y convertidos. En el momento que Juan es encarcelado, empieza a predicar públicamente y también más abiertamente. ¿Okay? Lucas va a agregar más cosas. Y ese es el que me gusta a mí porque es poderosísimo. Lucas 4:14 dice, Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, o sea, ya dejó la fiesta de Shavuot, ya hasta allá se va de regreso, se va directamente a Galilea, ya va de regreso, ya no pasa por Samaria, ya pasa directo, se va a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme en su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Este es el primer Shabbat después de la fiesta de Shavuot. O sea, él sale, termina y va a llegar allá a un Shabbat, a un sábado, y él va a ir a la sinagoga allá después de la fiesta del Pentecostés. ¿Okay? Y de este Pentecostés al Pentecostés de Hechos 2 existe solo un año agradable. ¿Por qué? Porque él va a pararse ahí y va a leer y va a decir, el Señor me ha ungido para predicarles el año agradable del Señor. No me ha ungido para predicarles 3 años y medio. Un año. El año agradable del Señor. El Cordero tiene que ser de un año. Así que él ahí va a ser. Y estas son las dos profecías más cruciales que tenemos y que tienen que cumplirse. Entre el anunciamiento del Cordero Pascual por Juan a la crucifixión existe solamente un año. El Cordero debía de ser un año, ¿verdad? Y la otra es que de este Pentecostés que acaba de terminar, donde él sana en el estanque de Betesda, a aquel día cuando él va a derramar el Espíritu Santo a los 3,000 que están allá alrededor del templo con los apóstoles, solamente va a pasar un año exacto. Y cuando hacemos eso y nos regresamos de ese día que cayó el Espíritu Santo al momento en que él es bautizado y la paloma baja, son exactamente 70 semanas. Increíblemente. Así que, pero ¿qué pasó con los 3 años y medio de Eusebio y de toda la cristiandad? Eusebio estaba desesperado por proclamar y levantar el poder de la iglesia romana católica y de Constantino y hacerlo como el vicario de Cristo, y había que probar que ya las 70 semanas de Daniel en años se habían terminado. Que Jesús había predicado 3 años y medio, que los discípulos habían predicado 3 años y medio a los judíos, pero se les acabó su tiempo y ahora era el tiempo solamente para la iglesia romana. Pero Yeshua va a pisotear ahí en Nazaret otro mandamiento de los hombres. ¿Cuál era? Cuando él dice, el Espíritu me ha ungido. Ellos tienen un mandamiento en el Talmud, porque ya cuando regresaron de Babilonia ya tenían el Talmud y habían hecho mandamientos tras mandamientos tras mandamientos que eran más poderosos que los mismos mandamientos de Dios. Y este mandamiento está ahí registrado en el Talmud Megilá en el 22a, en el párrafo donde dice que cualquier persona circuncidado y todas estas cosas que tienes que estar, te paras y puedes leer la Torah públicamente en el Shabbat. ¿Okay? Pero tienes que leer cualquier frase con tres partes, por así decirlo, es el mandamiento. 3 frases que están en el mandamiento. Es mínimo que tienes que leer, ¿verdad? Pero él no va a leer 3 partes. Él se va a parar a la mitad de la segunda y se va a sentar, pisoteando nuevamente un mandamiento de los fariseos que decían,
termina, son 3. Acuérdate que nuestros mandamientos son que tienes que leer 3 versículos, por así decirlo, 3 frases. Yo no estoy cumpliendo ninguno de sus mandamientos, es más, los estoy pisoteando y me estoy sentando. Por eso hubo un silencio ahí. Y por eso se enojaron y lo quisieron matar en ese día. Porque cada vez que él hacía algo, era pisotear y exaltar los mandamientos del Señor. Ahora, si él hubiera, por cumplir la ley de esos fariseos, él hubiera terminado la frase completa de Isaías, entonces él no hubiera sido el Mesías, porque él no vino con la espada desenvainada a regir la segunda parte de la profecía de Isaías. Él nada más vino a predicar, a sanar, a proteger y a regresar. Todavía no ha venido a juzgar. Si él hubiera cumplido el mandamiento de los fariseos, no hubiera sido un Mesías, porque entonces él ahí ahorita tuviera que estar ya reinando con vara de hierro. Pero él decidió pisotear los mandamientos de los hombres y acatarse solamente lo que Dios lo había mandado en ese momento hacer, que era predicar el evangelio y todavía no ser el juez. Entonces él se detiene en la segunda frase: me importa poco los mandamientos del Talmud, tengo que exaltar los mandamientos y la voluntad de mi Padre. Pero hay gente todavía que batallamos con los mandamientos de los hombres y cumplimos los mandamientos de los hombres, no importando que estamos violando los mandamientos de Dios. Esta es la importancia, porque le tenemos miedo a los líderes religiosos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Nos van a exiliar. Y por eso mucha gente vive amarrada y atada y en esclavitud todavía. No son libres. El Señor ha venido, Dios lo ha ungido para dar libertad a los cautivos. 2 veces menciona libertad, liberar. Pero mucha gente no está amarrada al Talmud, pero está amarrada a la doctrina de mandamientos de hombres. Vístete así, no te pongas acá, ponte aquí, vístete de blanco, ponte acá, ponte allá, la corbata aquí, abróchate los botones, ponte chaleco, no te pongas, ponte saco, el color así, colores oscuros, colores acá, peínate así, peínate acá. Nosotros aquí en la familia de repente vemos en la calle a gente que dice, siga y todo, dice, este es de esta denominación, este es de aquella denominación, porque eso es lo que han creado. Pero no juzgamos, porque hay algo que está escrito que juzga. Jesús mismo dijo, yo no los juzgo, Moisés, lo que está escrito. Y aquí está el infame de Eusebio, con sus 10 palabras agregadas en Juan 6. Ahora, vemos que vamos cronológicamente. Bautizo, 40 días en el desierto, regresa, es anunciado en el día primero, es el Cordero de la Pascua, en el día primero. Él va, regresa, el día 14 va a Jerusalén, se regresa, pasa por Samaria, va a Nazaret, regresa para la fiesta de Shavuot de las semanas, se va de regreso, se está preparando allá, y viene lo de la alimentación de los 5,000, está a punto de la alimentación de los 5,000, lo que nos va a cerrar todos aquí, pero aquí está lo que les digo, y donde empecé. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que llevamos hasta ahorita de cronología, ¿verdad? Que él ya mencionó, ya dio las bienaventuranzas y todo esto. Y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto está agregado completamente. ¿Cómo va a haber una Pascua ahí, en ese tiempo, cuando acaba de terminar? Y en el capítulo 7 ya sigue la fiesta de los tabernáculos. Pero todo esto fue insertado aquí para comprobar que había 3 años y medio. Pero no les cuaja, no cuaja, y de aquí es donde muchos se van a ver. Ahí está otro año, pero imagínense, tenemos a 4 testigos, todos llevan la cronología, y de repente todos se callan por todo un año o más de un año, y ya no mencionan nada de esta Pascua y del otro Shavuot y de las trompetas, y hay que pasar otros, y nadie, o sea, es fácil que uno se hubiera quedado callado y no menciona nada, pero que los 4 después de la alimentación de los 5,000 se queden callados y dejen pasar un año y medio
y regresen, eso en ninguna corte va a suceder, va a pasar. Porque eso se llama montaje. Si uno hubiera transcurrido con la secuencia, estaríamos de acuerdo. Pero aquí que se hayan callado todos, y sobre todo porque tenemos textos antiguos donde ese 6:4 no existe. En los antiguos manuscritos en griego y en latín, antes de Eusebio, no existen. No existen. ¿Ok? Y comenzó Jesús, alzó los ojos y vio que había venido la grande multitud. Le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comamos esto? Ahora, si fuera la fiesta de la Pascua, aquí vemos a Jesús, a esta Pascua ficticia, la va a despedazar, porque como no es un mandamiento de Dios, Él va a comer pan leudado con pescado. No nada más aquí, va a haber otra fiesta una semana después, una reunión con una multitud de 4,000 y también les va a dar pan. Va a ir a la Capernaum, a la sinagoga, y se supone que todos los religiosos debieran estar en esta fiesta en Jerusalén. Y yo los veo ahí también a los religiosos en la sinagoga en Capernaum, mitigando a Jesús. Entonces tampoco ellos estaban cumpliendo esta Pascua en Jerusalén. Por eso sé, y estoy seguro, y me atrevo a decirlo, que ese 6:4 de Juan está agregado para cumplir esta agenda que tenía Eusebio de crear 3 años y medio para armar toda una escatología que hemos heredado y que nos ha traído muchos problemas textuales, de contradicciones, y que nos hace dudar, y que sobre todo no amarramos las fiestas para nada en este ciclo de las 70 semanas del ministerio de Yeshua. Por eso no se nos hacen importantes, por eso no las guardamos, por eso no nos interesan, por eso no investigamos. Pero cuando sabemos que es todo acerca de los mandamientos, todo acerca de las fiestas, que todo es el poder está ahí, que ese es el reino en sí, lo que Dios nos está prometiendo y dando, entonces tendríamos otra actitud al Shabbat, a sus mandamientos, a las fiestas. Pero la falta de información, y todo esto lo puedo ver porque en Nicea, cuando se hizo aquel tratado donde los católicos dijeron vamos a desaparecer el Shabbat y las fiestas, quiero decirles entonces que esto estaba en la agenda. Quitarle el poder al pueblo de Dios, quitarle el pacto, era como los iban a debilitar para poder gobernarlos, para poder tenerlos de esclavos, para poder, así, lo que yo te diga, mis mandamientos son mayores que los mandamientos de Dios. Así que ya llegamos a la semana 28 y 30, que Yeshua está ministrando, y aquí Él va a mandar después en esa alimentación, va a mandar de 2 en 2, y va a agarrar otro grupo de 70 y los va a mandar así, y les va a dar poder. Y hay relatos ahí, en la cronología sigue relatos. Imagínense, o sea, cómo el Señor los va a mandar, ¿verdad? Y no van a ir a la fiesta. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Marcos va a añadir: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Lucas: y juntados sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios que sanasen las enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y que sanasen los enfermos. O sea, el Señor no va a ir a Jerusalén porque Eusebio está diciendo que venía una Pascua. Él va a continuar comiendo pan y estando en las sinagogas en Galilea y predicando y mandando a sus predicadores. Ellos van a regresar con un informe. Y fue que acabado Jesús de dar sus mandamientos, les empieza a dar como lo que tienen que hacer: vayan por aquí, no hagan acá, vayan por allá, hagan lo que... O sea, les da instrucciones específicas a estos enviados cuando de 2 en 2. Y fue que acabado Jesús de dar mandamientos a sus 12, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. No fue a la fiesta supuesta, porque ya se habían acabado las fiestas de la primavera. Ahora lo único que seguía era la fiesta de las trompetas. Se está acercando la fiesta de las trompetas y va a pasar esa temporada pero los discípulos van a regresar antes de las fiestas de las trompetas con un reporte,
¿Ok? Los discípulos regresan con ese reporte antes de la luna nueva del séptimo mes, que es la fiesta de las trompetas. Todas las fiestas son el día 10, que el día 14, o sea, son después del avistamiento de la luna. Entonces se ve la luna y se pueden contar los días. La fiesta de las trompetas es esa fiesta que en los escritos dice el día que nadie sabe. Porque es la única fiesta que es el día que se asoma la luna. No hay manera, bueno, ahorita ya matemáticamente y por todas esas cosas se puede ver y aún así hay que avistarla, pero esta fiesta es el día que se ve un poquito de la luna. La luna nueva es el día 1 del mes, del séptimo mes. Entonces, ahí hay que estar esperando, o estaban esperando cuando se viera, no solamente te tenía que ver en Jerusalén y todas las gentes tocaban el shofar y tocaban el shofar y tocaban el shofar, porque era que a ese día tenían que celebrar la fiesta. Y estaban siempre 2 o 3 o 4 testigos y se pasaban. Si estaban en las montañas de allá tenía que regresar el sonido y llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén entonces hacer la celebración, la fiesta o el sacrificio. Entonces era una fiesta que se tenía que estar en vela. Y el Señor vino y representó las 4 fiestas de la primavera con su primera venida. Él muere en la primera fiesta. Él desciende durante la fiesta de los panes sin levadura, a lo más profundo. Él va a resucitar en la fiesta de los primeros frutos, Bikurim, y Él va a derramar su Espíritu Santo en la 4ª fiesta, en el Pentecostés de Hechos 2, un año después de que Él abre el rollo de Isaías. ¿Ok? Ahora, en la segunda venida tiene que ver todo con las fiestas del otoño. Esta es una fiesta donde hay que estar ahí. Por eso, velá, porque el Señor, si no sabemos los tiempos, va a agarrar a las personas como ladrón en la noche. Pero a nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche porque vamos a saber los tiempos. Sabemos los tiempos, sabemos los eventos y Apocalipsis nos da todo tipo de información. ¿Okay? Entonces ellos van a regresar antes de la luna nueva porque ellos saben que se está acercando. Ya vieron que se desapareció la luna. Entonces ahora ya saben que ellos van a llegar. Y ellos van a llegar el Shabbat y van a estar ahí en el Shabbat. Así que Yeshua va a alimentar a esos 5,000, a los 4,000 y luego se va a ir a Betsaida. Y todos estos personajes, fíjense cronológicamente, lo están diciendo. Juan 6:24 va a decir, como vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron ellos en unas navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Eusebio? Juan 6:4, la Pascua. Nadie fue. Marcos 6:55 va a decir lo mismo, recorriendo toda la ribera alrededor comenzaron a traer a todas partes enfermos en lechos donde oían que estaban. 6:55, donde quiera que entraban en aldeas, en ciudades o en edades y ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que tocase siquiera el borde de su vestido y todos los que tocaban quedaban sanos. A mí me regalaron 2 talits, una persona el primer día, la primera semana que fui a una sinagoga de visita y otro, un amigo, me las regaló. Por ahí las tengo, no las uso. Y este talit, perdón, y este talit o este manto seguramente Yeshua lo usaba, ¿verdad? Sus bordes estaban los talits, acuérdense que están debajo de todos esos mandamientos que se tenían que cumplir en ese tiempo. La Torah, ya hemos tenido clases en diferenciar lo que es la ley y lo que es el pacto, ¿ok? Yeshua tuvo que cumplir la ley para regresarnos al pacto. El pacto era antes, que son los mandamientos. Ahora, Yeshua tiene este talit y Malaquías, había una profecía en Malaquías 4:2 donde decía que el borde de su manto, las plumas de sus alas iban a ser de sanidad para muchas gentes. Y entonces la gente sabía que él era el Mesías. Por eso aquella mujer se atrevió. Si este es el Mesías, su manto, el borde de su manto me va a sanar. Porque Malaquías dijo que con el borde de su manto, por eso la gente este es el Mesías, se tiraban al piso y le tocaban. Y aquí, en esta semana supuesta que era un Pesa, que no era Pesa, sino se estaba acercando la fiesta de las trompetas, las mujeres
Y los hombres empiezan a tocar el manto por donde quiera. Y todos ellos andan diciendo que el Señor está sanando con sus ropas, con su manto. Marcos dice, donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocase siquiera el borde de su vestido, y todos los que tocaban quedaban sanos. Juan 6:58 va a decir, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces Juan va a terminar diciendo, él empieza a hablar del pan. Este es el Shabbat, donde en la tarde va a ser la luna nueva, donde va a ser la fiesta de las trompetas. En ese Shabbat, él está en la sinagoga y está enseñando acerca de la resurrección de los muertos, del último día. Qué tema tan apropiado para la fiesta que está a punto de ocurrir. Ellos están velando, ellos están en la sinagoga, saben que puede ocurrir, la noche está oscura, ya tiene un día que no se muestra la luna, entonces puede aparecer hoy, puede aparecer mañana o muy tarde, entonces ellos están en vela y Yeshua está en la sinagoga enseñando el tema acerca de la resurrección, de cuando Él va a llamar a todos los muertos y van a tener que venir a juicio, pero ustedes si comen de este pan van a tener vida y yo los voy a resucitar en un día como hoy. Lo que le está diciendo. Juan 6:64. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando Él les empieza a decir todo lo que está en Juan 6, en ese lugar donde está la famosa 6:4, la famosa fiesta que no existe, les da un sermón en la sinagoga de Capernaum, porque Él no va a ir a Jerusalén, algo que no está pasando en Jerusalén. Y este sermón es tan poderoso que ustedes necesitan leerlo, oírlo y verlo las veces que quieran en Juan 6 y en sus otras versiones con los otros escritores. Va a ser tan fuerte porque les va a hablar a los fariseos que tampoco fueron a la supuesta fiesta y están muele y muele al Señor. El Señor les está pisoteando y exaltando los mandamientos de su Padre y dice, a mí no me conocen, pero yo soy el que tengo el poder de resucitarlos un día como hoy. Los discípulos, algunos de sus discípulos que nada más lo seguían, lo estaban siguiendo, ¿por qué? Porque los había alimentado 2-3 veces y todo el tiempo los tenía protegidos, y con todo esto que les empieza a decir él, que se tienen que separar de la levadura de los fariseos, dijeron, entonces estás diciendo que yo me tengo que separar de los mandamientos de todos estos fariseos, me voy a quedar solo, me van a exiliar, me van a ver mal. Y muchos se empezaron a echar para atrás. Es que hemos heredado todas estas cosas, ¿a poco tengo que dejar de creer todo esto para empezar a creer esto? Y aquí es donde mucha gente se empieza a echar para atrás. Empiezan a dejar algunas cosas, pero cuando ya la cosa es en serio, pasos atrás por el temor, por el poder y el control que estas personas han ejercido sobre esa gente por mucho tiempo. No va a ser fácil quitárselas. Pero si conoces la verdad te puede hacer libre. Entonces los discípulos, Jesús voltea a los discípulos, a los 12, a los que ungió, a los que dejaron el reporte, hemos hecho milagros y maravillas, y les dice, ¿se quieren ir también ustedes? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes, los 12? Y uno de vosotros es diablo. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿A quién iremos, Señor, si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Yo los he escogido.
yo los he escogido. No estamos aquí porque yo me escogí o me postulé. Él nos escogió. Él nos llamó, Él nos trajo. Nosotros nada más tenemos que desear estas palabras de vida eterna. Qué casualidad que Juan 7, pasadas estas cosas, que todo lo que acaba de pasar en la sinagoga de Capernaum, en el tiempo de la supuesta fiesta de la Pascua, pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la cual es la de los tabernáculos, a la cual Yeshua tiene que ir. Entonces, eliminando Juan 6:4, eliminamos una herejía de los famosos 3 años y medio y de la otra herejía de la sustitución del pacto de Israel, de Dios con Israel. Y de ahí muchos el preterismo, porque creen que entonces los 3 años y medio, entonces en el año 70 sucedió el Apocalipsis, entonces ya se acabó todo y se elimina todo. Por eso mucha gente vivamos y comamos hoy que ya se acabó todo. Una frase, el daño que ha hecho hasta el día de hoy. Entonces hay coherencia. 5 en el capítulo 5, la fiesta del Shavuot. Capítulo 6, la fiesta de las trompetas. Capítulo 7 va a venir el Yom Kippur y después la fiesta de tabernáculos. Juan no fue el único que narró esos eventos así. Los demás los narran igual. Entonces, ¿te quieres ir a guardar los mandamientos de hombres? La iglesia gasta miles y miles, no solamente de dólares, pero de esfuerzo en ir a una persona que posiblemente ella está en su ignorancia, tal vez católico, adorando imágenes, tal vez anda en adulterio, tal vez anda en drogas. Y la iglesia invita y promueve ir a hablarle a las personas para decirles: estás quebrando los mandamientos, regresa. Dios, lo que estás haciendo es pecado. Pero aún estando en pecado, Cristo murió por ti. Ven. Y te traen a un sistema religioso donde te van a controlar. Pero fueron los mandamientos lo que te salvó, lo que te dio convicción que estabas mal en contra de Dios. Y entonces una vez que llegas aquí, te enseñan los mandamientos y te dicen: vamos a recitar la ley. Y te traen Éxodo 20. Y nos lo aprendemos de memoria. Vamos a recitar la ley. Y empezamos los mandamientos. Y nos los aprendemos, pero decimos: los mandamientos son la ley. Y después en todas las predicaciones te decimos: no estamos bajo la ley. En nuestra mente, en nuestro consciente y en nuestro subconsciente, la ley son los mandamientos, porque es como nos los han vendido y entregado. Entonces, cuando nos dicen no estamos bajo la ley, no estamos bajo los mandamientos. Y por eso podemos violar todos los mandamientos del Altísimo, siempre y cuando mantengamos los mandamientos de los hombres que nos han estado inyectando todas estas herejías. Algunos ignorantemente, como yo lo hice. Pero una vez que uno llega a la verdad y uno sabe que el pacto son los mandamientos, se arrepiente uno. ¿A quién iremos si solamente tiene palabras de vida eterna? Todo es acerca de las fiestas. Lo que el Señor está recorriendo y lo que estos escritores están relacionando a todo su ministerio está basado en algo que ya está escrito proféticamente.
proféticamente. Padre, te damos gracias porque eres bueno. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Desprograma nuestra mente y nuestro corazón tantas mentiras, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua te lo rogamos. Los mandamientos no son ninguna maldición. Es toda una bendición para nuestras vidas. No estamos bajo la ley, pero no significa que no estamos bajo tus mandamientos del pacto sagrado que tú tienes con el pueblo de Israel. Tú no te has cansado de Israel, Señor, para adoptar a los gentiles. Tu pacto es eterno con el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham y Isaac. Las fiestas son la herencia que nos has dejado, Señor, para pertenecer con nuestra identidad a este pueblo. Los mandamientos son nuestras cercas, son nuestras instrucciones, Señor, para ser bienaventurados. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Regresar a hacer teshuvah, regresar al pacto, a guardar el mandamiento, a guardar los mandamientos, a guardar las fiestas, y ser bienaventurados, y no ser maldecidos. Te amamos, Señor. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a liberarnos de los mandamientos de los hombres y del temor. Ayúdanos a conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Shabbat shalom. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y